Hoy, hoy damos inicio al ciclo de charlas offshore. El objeto de este ciclo de charlas es fomentar el conocimiento geológico para la exploración de cuencas offshore, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Nos acompañarán a lo largo de este ciclo geocientistas de diferentes empresas para comentarnos sobre las actividades offshore en la región. Además, contaremos con el apoyo y la participación de los capítulos de jóvenes profesionales de Brasil y Colombia. Hoy hablaremos de exploración en el mar argentino, énfasis en la historia, pasado, presente y futuro. Esta transmisión, quiero recordarles que será grabada y posteriormente subida a nuestro canal de YouTube, APG IP Argentina, así que no duden en buscarnos y seguirnos en las redes sociales. Cualquier comentario será apreciado y bien recibido. El día de hoy contamos con el apoyo del doctor Pedro Cres. Es licenciado en Geología de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Geociencias de la Universidad Libre de Berlín y posee un postdoctorado en la Universidad de Austin, Texas. Cuenta con más de 35 años de experiencia como geólogo de exploración en la industria petrolera. Comenzó en YPF en 1987 trabajando en diferentes cuencas petrolíferas de Argentina. Entre los años 1999 y 2004 fue parte de YPF EIP Brasil con base en Río de Janeiro, involucrado en operaciones offshore y evaluaciones técnicas de rondas de licitación y oportunidades de farm-out, principalmente en las cuencas de Santos, Campos y Espíritu Santo. Entre 2005 y 2009, junto a Repsol YPF en Madrid, dirigió la exploración offshore en el norte de España y en 2007 fue parte de estudios regionales globales Nuevas Oportunidades de Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Australia y Canadá Oriental. En 2010, desde Buenos Aires, trabajó en la evaluación de rondas de licitación en Perú, Colombia y Brasil. Desde 2012 integra el equipo de offshore Argentina y Uruguay y a partir de 2020 forma parte del grupo de especialistas de exploración en YPF. Además, es revisor, como si esto fuera poco, de varias revistas científicas y publicaciones especiales. Fue editor asociado de la revista Marine and Petroleum Geology. Así que bienvenido Pedro, muchas gracias por estar presente el día de hoy. Una vez más, bienvenidos a todos. Antes de comenzar, quiero pedir que desactiven las cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Y recordarle otra vez que las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, a modo de no interrumpir. Es por eso que como recomendación sugiero que vayan anotando todas las preguntas para que las pasemos en la ronda destinada para tal fin. Recuerden seguirnos en las redes sociales de LinkedIn, Instagram y YouTube. Esta charla va a ser grabada y posteriormente subida a nuestro canal. Bueno, sin más preámbulo, daremos inicio. Adelante, Pedro. Hola, buenas tardes. Ahí está. Ahora voy a compartir la pantalla. Un segundo. ¿Se ve en modo presentación? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahí se está comenzando a compartir, Pedro. Bueno, Ahí está. muy bien. Bueno, como ya, muchas gracias por las palabras introductorias, Andrés, y también gracias a Juan Gonzalo, presidente de este chapter. Con la temática de hoy, bueno, va a ser un poco la historia de la exploración del offshore argentino, empezando desde los principios de la exploración, que bueno, que acá también entramos en una parte previa, o sea, la investigación científica del offshore y del talud y de la plataforma argentina, ¿no? Si esto avanza. Bueno, les aclaro que la presentación va a ser en castellano, pero el texto de las imágenes va a ser en inglés. O sea, porque bueno, esto es APG y también, bueno, un poco para cualquiera que no tenga un dominio del español lo pueda seguir. La temática va a ser introducción, una breve introducción, lo que es el offshore argentino. Entramos en las primeras investigaciones científicas, luego vamos a hablar de la exploración del petróleo, como parte de esta historia, los comienzos en aguas someras, y así sucesivamente, no vamos a entrar en todos estos detalles, pero va a ser un poco el itinerario de lo que fue y es la exploración. Y como último punto,
lo que es el panorama actual, el nuevo milenio, la visión, un poco de metodología y también, bueno, lo que puede deparar el futuro del offshore, que ya lo anticipo, es muy interesante. Esto es lo mismo, pero en inglés, y ahora pasamos a la primera. Bueno, ¿qué es en realidad el offshore argentino desde una perspectiva geográfica y geopolítica? Podemos hablar de que es el área marino por debajo de la línea equinoccial. O sea, esto es una definición marítima, digamos, de marea baja. Eso es para determinar prácticamente el nivel del agua del mar. Y abarca unos más de, acá falta un dato, 2,5 millones de kilómetros cuadrados, y dentro de ello 600.000 kilómetros cuadrados de cuencas sedimentarias. La historia de la extensión y de la definición de la Argentina, del mar argentino, es interesante, porque ahí contamos con la ley Nájera. J.J. Nájera fue un geólogo oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, que habló por primera vez de la soberanía sobre el mar. Y eso dio lugar en 1927, o sea, hace casi 100 años, a la llamada creación de la sanción de la ley Nájera, que decía que la soberanía de un país se extiende hasta el límite continental, definiendo de ese modo una zona económica exclusiva. Este criterio hizo escuela y fue aplicado por la mayoría de los países del mundo. Y se puede decir que Nájera con eso fue uno de los creadores de las leyes que reglamentan la distribución de los territorios marítimos, ¿no? Pero no es solamente eso. Mucho, digamos, desde principios digamos, desde los años 2000, surgió una necesidad creciente de los países, sobre todo los países que tienen un litoral muy extenso, de extender ese litoral más allá de las 200 millas a una extensión máxima de 350 millas, para definir los derechos sobre la extracción de recursos del fondo del mar. No así del mar en sí, o sea, la pesca está exceptuada de esto. Pero, digamos, ante las Naciones Unidas se estableció esa reglamentación y ahí también fue COPLA de Argentina, el Comité para la Plataforma Externa Argentina, que definió nuevas reglas basadas también en la geología. Porque antes lo que se tomaba la mayoría de las veces es, bueno, la base del talud como un límite topográfico o digamos geomorfológico marino externo. En cambio, para definir el límite continental. En cambio, acá se incorporaron conceptos geológicos. Se dijo, bueno, no, en realidad la corteza continental es la que marca el límite del continente. Y a partir de ahí se incorporó el conocimiento geológico del margen. Eso también hizo escuela, y a partir de la propuesta que hizo la Argentina ante las Naciones Unidas, otros países adaptaron el mismo método. Eso se los quería comentar porque me parece que es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del mar argentino y el significado que tiene realmente, porque en muchos aspectos, hasta hace poco, era algo relativamente de poca importancia, ¿no? Entonces vamos a entrar ahora en la historia. Todos ustedes habrán escuchado del barco Beagle que llevaba Darwin a bordo, pero además la tarea de ese barco no fue, digamos, buscar una teoría de la evolución de las especies, sino un mapeo cuidadoso de la costa. ¿Por qué ese interés en 1833, 1834 de mapear la costa? Porque todo el tránsito que iba hacia necesariamente tenía que pasar por Cabo de Hornos. Entonces, cualquier dato de las condiciones de las costas y en general del mar era crucial
para mitigar los riesgos, digamos, de inundación, de hundimiento de los barcos que tenían obligadamente en su recorrido la trayectoria o por el Estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hornos. Bueno, eso siguió por un buen tiempo hasta que se creó el Canal de Panamá. Por eso también la importancia en esa época de las Islas Malvinas, ¿no? Los ingleses por eso también las ocuparon justamente para tener un baluarte en una zona crítica para el tránsito de mercancías por el mar, ¿no? ¿Qué pasó en 1878? Otro barco inglés, el Challenger, fue el primero en tomar medidas precisas o relativamente precisas de las profundidades del Atlántico en el lado argentino. Acá ven el primer mapa y las mediciones que tomaron saliendo de Buenos Aires, cruzando el Atlántico, saliendo de Buenos Aires y llegando hasta las Malvinas. Bueno, fueron los que descubrieron con esas medidas, con esas mediciones, el talud y también la dorsal centroatlántica y la existencia de lo que hoy llamamos el agujero azul, una profunda cuenca marina inmediatamente al norte de las Malvinas. Y fue además el primer registro de corrientes marinas lejos de la costa, observaciones meteorológicas y mediciones de temperatura de agua. Todo esto con un fin científico, claro está, tardaron más de 20 años en evaluar todos los datos recolectados, pero obviamente también con un fuerte motivo económico y, ¿por qué no?, geopolítico. Mucho después, a principios del siglo pasado, surge una expedición alemana que fue una de las que más datos aportó en su momento entre los años 1825 y 1925 y 1927. Y fue la primera vez que se usó el ecosonar para investigación científica. El ecosonar es un invento que surgió en diferentes lugares, en Canadá, en Alemania y también en Inglaterra, a partir del desastre de Titanic para detectar icebergs. El ecosonar no fue tan preciso para detectar icebergs, pero sí sirvió para hacer medidas de profundidad del fondo del mar. Entonces, por primera vez hay una cantidad de medidas científicas, ¿no?, de profundidades, correntímetros más precisos, el registro de las variaciones de la salinidad de agua, muestras de fondo, y ahí se estableció en una transecta norte-sur, que es la que muestra este recuadro. A ver, hasta ahora no usé el puntero, vamos a ver si puedo ponerlo en láser. Acá está. Esta transecta norte-sur, esto es plataforma Malvinas, esto es la cuenca, bueno, es el mar argentino, tiene más o menos esta posición. Y han definido la estratificación de las aguas y la entrada de diferentes corrientes a diferentes profundidades, y con eso la compartimentalización marina de la cuenca argentina. Y un punto importante que medio que quedó poco reconocido, la identificación de arenas gruesas o relativamente gruesas en aguas profundas. Porque hasta ese momento todo esto se consideraba que era sedimentación pelágica, los famosos pelitas de globigerina, sin ningún tipo de arena. Bueno, esto, que no fue tomado en cuenta así como un proceso deposicional, como un modelo sedimentario, mucho después, el americano Kühnen y el italiano Migliorini lo definieron en otro ambiente como las que hoy conocemos corrientes, de los depósitos de corrientes turbidíticas. Una palabra final para esta exposición que viene a colación del interés también que había detrás de esto. Bueno, en este caso fue un interés fallido. Porque, ¿qué pasó? En el año 1925 Alemania atravesaba una de sus crisis económicas más severas y tenían una deuda externa tremenda, pagable en oro. Una muestra del fondo del mar, cercana a la dorsal centroatlántica, había dado un alto contenido de metales y también, aparentemente, en ese lugar, una ley de oro relativamente importante. Como no sabían de dónde venía eso, pensaban que era una acumulación, una sedimentación del agua,
Y pensaron que con un estudio geoquímico muy detallado que hicieron en todo el Atlántico Sur, y principalmente en la cuenca argentina, iban a detectar en el agua cantidades disueltas de oro. Y con eso tener un recurso para pagar la deuda que en ese momento tenía en Alemania en la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Bueno, obviamente fue un intento fallido, pero bueno, fue el motivo económico por detrás de esta campaña que duró 2 años en alta mar. El siguiente capítulo, el siguiente punto, fue la expedición de Ewing de Lamont Doherty en conjunto con el Servicio de Hidrografía Naval en los años 1957 a 1961. Hay que situarse también en la historia en ese momento. Estamos en el inicio de la Guerra Fría. Los mares se están convirtiendo, gracias a las tecnologías, a los submarinos con nuevas tecnologías, en una suerte de campo de batalla. Estados Unidos necesitaba los datos del fondo de mar. Y además, ya había surgido a través de los estudios de Harry Hess la importancia del fondo del mar como elemento de tectónica de placas. Bueno, todo eso convirtió a que se haga un estudio detallado del Atlántico Sur, ¿no? Y eso fue hecho con, ahora pasamos de los ecosonares a sísmica de refracción. Y ahí realmente se definieron rasgos que hasta hoy, en su mayoría, permanecen en pie. Se definen las primeras cuencas sedimentarias, la existencia de una cuña sedimentaria en el mar argentino, y digamos, son los primeros estudios de la corteza de la zona, digamos, tanto de la plataforma continental como de la corteza oceánica adyacente al talud. Bueno, esto fue el famoso BEMA con el Sanavirón, el capitán Sanavirón y el capitán Canepa del lado del Servicio de Hidrografía Naval. 1968. Estamos en un momento de grandes cambios. El hombre está a punto de llegar a la Luna, pero también en la investigación oceanográfica se han dado pasos agigantados. Y aparece una nueva imagen del offshore argentino, con el reconocimiento clara de una cuña sedimentaria a lo largo del talud y el mapeo de cañones que cortan ¿cómo se llama? El borde de la plataforma, ¿no? Esto fue publicado en el National Geographic Magazine en el año 1968. Bueno, a partir de ahí se hicieron varios estudios, pero quizás lo que más impactó después fueron los estudios del BGR, que es el Instituto Federal Alemán de Investigaciones Geociencias y de Materias Primas, que tiene el nombre complicado de Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, por eso nos quedamos con BGR. Bien, establecieron la naturaleza volcánica del margen. Surge el concepto, principalmente por Karl Hintz, de los Seaward Dipping Reflectors, de cuerpos volcánicos busantes y la existencia de fracturas que separan esos SDRs y que aparentemente son el registro de propagación durante o inmediatamente previo a la ruptura de los continentes, o sea, entre Sudáfrica, entre África y Sudamérica, y también se estableció que este breakup no guarda relación con las cuencas de Colorado, y Salado y Rawson. Son cuencas de rift por debajo de la plataforma y no intervienen en este proceso. Bueno, con este slide termino la parte de investigación científica, ¿no? Acá se han trabajado con multibeam, con el mapeo del fondo del mar. Esto fue un trabajo que se hizo en conjunto con España y fue un poco necesario, el mapeo necesario dentro de los estudios que realizó el COPLA y que generó un enorme volumen de información cuyo reporte se puede consultar en la página de la COPLA que está puesta acá abajo, ¿no? Vale la pena consultarlo. Pasamos a la parte petrolera.
la parte petrolera comenzó en 1922. En 1922, en aguas someras del Golfo San Jorge. Windhausen publica un trabajo en la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba que se llama Líneas Generales de la Constitución Geológica de la región situada al oeste del Golfo San Jorge. Si bien dice al oeste del Golfo San Jorge, lo que analiza es la continuidad. Este es un mapa al tope del Cretácico de la continuidad de los depósitos en el offshore. Eso, casi 10 años después, piensen las complicaciones que había en esa época, se estaba creando YPF recién y estaban, digamos, reorganizando todo. En este momento esto se transforma en la gobernación militar de Comodoro Rivadavia por el valor estratégico que representaba el petróleo. A partir de 1932 y hasta 1941, más de 100 pozos fueron perforadas en aguas de marisma. ¿Cómo fue eso? Bueno, se aprovechaba la baja mar para construir plataformas sobre los cuales se perforaba y que se conectaban al nivel, digamos, de la plataforma con pasarelas, y a partir de ahí, y con caños obviamente que llevaban el petróleo extraído de esas torres hacia la costa, ¿no? Esto fue algo pionero y realmente no hay muchos países donde se conoce esto para esta edad, para estos años. Probablemente esto fue impulsado por ingenieros que venían de Rumania y que trabajaban en YPF y que tenían cierta experiencia de aguas someras del Mar Negro. Saltamos a 1948. YPF está haciendo estudios en la cuenca del Colorado, en el onshore, y se establecen los primeros pozos que indican la existencia, digamos, que podría haber una zona de cuenca, un espesor sedimentario próximo a la costa. Entre 1958 y 1963, Shell, bajo contrato riesgo, perfora 7 pozos en el onshore, pero no fueron productivos, fueron secos, pero la información que recolectaron, como se ve en este mapa, indica que hacia la plataforma se profundizaba una cuenca que podría albergar hidrocarburos. 1968. Esto fue un año muy importante en la actividad en el offshore argentino. Fue la primera ronda de licitación. En ese momento se licitaron 11 bloques en la cuenca de Salado, Colorado y San Jorge, con un acreaje de más de 90.000 kilómetros cuadrados. Entraron 8 operadores: Carl McGee, Union, Signal, Sun, Hunt, Phillips, Agit y Tenneco. Se perforaron 34 pozos y se registraron 28.000 kilómetros de sísmica 2D. ¿Cuál fue el resultado? En la cuenca del Salado se perforaron 4 pozos onshore y 3 pozos offshore. Onshore, pero estaban muy cerca de la costa. En la cuenca del Colorado se perforaron 12 pozos offshore. Como resultado, el pozo San Borombón A, en la desembocadura del Río de la Plata, aportó trazas de hidrocarburos en rocas de edad cretácica superior y paleoceno. Sería lo que es la formación Las Chilcas, o bueno, el equivalente de la gran transgresión que tenemos en todo el cono sur para esa época, ¿no? Probablemente esté justo debajo del sello. En la cuenca del Colorado también encontraron shows de petróleo en secuencias cretácicas en el pozo AX1, ubicado por aquí. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de los resultados, una correlación del legajo de pozo original, muy simple, muy sencilla. El concepto, el play concept que perseguían los que entraron en la cuenca del Salado y el Colorado, se basaba en los rifts que se habían definido en la década del 50 en Brasil, en las cuencas de Sergipe-Alagoas, y la búsqueda era buscar situaciones estructurales semejantes en la parte argentina. Obviamente el desconocimiento era muy grande y era una apuesta muy fuerte, ¿no? Bueno, esto es el tipo de equipo que usaban en Santa Fe Mariner, y
La página siguiente muestra el Transocean Memory, que fue Mercury, que es el tipo de jackup que perforó en aguas someras en la cuenca del Colorado. También tenemos en la cuenca del Golfo San Jorge, ahí estuvo Agip perforando 15 pozos, de los cuales 2 fueron descubrimientos no económicos, con una producción de petróleo de 80 metros cúbicos día, que bueno, que en el offshore no es económico. La síntesis de estos conocimientos fue plasmada en un trabajo de Marcelo Irigoyen, en el relatorio de la provincia de la Geología de la Provincia de Buenos Aires, pero que abarca gran parte del offshore. Vale la pena realmente mirar con detenimiento este bloque diagrama que él armó, porque reúne un montón de información, tanto de pozos del offshore como del onshore, de diferente origen, petroleros, de agua. O sea, es una compilación realmente excelente para la época, para entender la geología regional de la zona norte del offshore argentino. Bueno, YPF también lo que hizo fue tener su propio barco de registro sísmico. Adquirieron el American Robrey y lo rebautizaron José María Sobral. Este José María Sobral registró muchísimos datos sísmicos en la cuenca del Salado y el Colorado, y también en la cuenca de Golfo San Jorge, offshore. Hoy día el barco existe, está ahí en Dársena Sur y es un remolcador, pero ya no trabaja más en sísmica. Obviamente la investigación, a ver qué pasa ahora, ahí está. La investigación sísmica, o sea, la iluminación en profundidad era muy baja. Pensemos que trabajaban con pocos canales y la resolución en general era baja. No obstante, se podía definir un basamento y se podía definir los principales horizontes, ¿no? Esto, información de la década del 70. A 1974 se habían registrado con este sistema 50.190 kilómetros de 2D. Se habían perforado 32 pozos. Había dos descubrimientos en el Golfo San Jorge, que producían promedio 80 metros cúbicos día. Había evidencias de hidrocarburos en Salado y Colorado, y se hicieron los primeros mapas detallados del basamento del offshore. En 1976 se produce un cambio importante. YPF adquiere la General Mosconi. La General Mosconi, que fue comprada en Francia, era una Pentagon Samisap y que tenía como objetivo perforar pozos en aguas de hasta 1000 metros de profundidad. Los primeros pozos fueron perforados en la cuenca del Colorado, luego se perforaron pozos en el Golfo San Jorge y también en Malvinas, donde el ciclón Estudios 1 identificó un sistema petrolero análogo a la cuenca austral, ¿no? Es interesante que esta plataforma movilizó la perforación de más de 31 pozos, porque existiendo un equipo, no solamente YPF lo usaba, sino todas las compañías podían arrendarlo, sobre todo después YPF lo vendió, y fue activo en Argentina hasta 1982. Y hoy día sigue trabajando como una plataforma de workover, se llama Atlantic Star, en la cuenca de Campos, en el sudeste de Brasil. ¿Qué pasó en 1978? En 1978 se empieza a promover se empieza a estudiar las aguas someras de la zona de, perdón, esto acá, voy a tapar, aguas someras frente a Tierra del Fuego y Santa Cruz. Y también se recomienza en el 78 perforación en la parte más distal de la cuenca de San Jorge, con el Golfo San Jorge en Marina. Y también ya en 1992 se perforan pozos de frontera en las cuencas de Colorado, Salado, San Julián y Rawson. Vamos a empezar por Santa Cruz. Bueno, los pozos que están en azul están en áreas que licitó Exxon, que tomó el centro de lo que es la cuenca Malvinas, basándose
en el trabajo, en la exploración, el descubrimiento del ciclón que lo perforó la Mosconi para YPF. Shell se ubicó en la desembocadura del Estrecho de Magallanes y un poco al norte, y Total se ubicó muy cerca de la costa de Tierra del Fuego. ¿Qué implicancias tenía esto? Bueno, Total perforó 21 pozos, 21 Shell y 12 por Exxon. El equipo usado principalmente por Total fue un jackup que era de la compañía Río Colorado y que hoy día sigue existiendo, se llama Perro Negro 5 y pertenece a Saipem. ¿Cómo era la situación en Santa Cruz y en Tierra del Fuego? Hasta 1950 hubo varios descubrimientos de gas que habían llegado en 1979 a sumar 3,26 TCF. Los principales eran Cóndor, Cañadón Piedras y Cerro Redondo. Hacia 1975 estaban las condiciones para avanzar hacia una expansión hacia el offshore somero. Bueno, así fue que se descubrieron estos campos, los campos más famosos hoy día que comprenden una gran parte de la producción de gas para Argentina. Vega Pléyade, Aries, Fénix, Carina, todos descubiertos por Total y explorados en la actualidad por un consorcio liderado por Total. ¿No? Ahí está. En paralelo, en la cuenca del Golfo se perforan los pozos Pandora y Astarte, y también algunos más, digamos el Cormorán, el Chingolo, cerca de la costa, que digamos todos encontraron, digamos los pozos cercanos a la costa encontraron petróleo, pero reservorio de baja calidad, y estos, si bien acá dice que no fue encontrado hidrocarburo, sí encontraron trazas, o sea el sistema petrolero se extendería hasta esa posición. En 1990, en otro escenario, se produce la licitación en el marco del Plan Argentina, que involucra también el offshore. En ese caso, en la cuenca del Salado, Amoco perfora el Dorado. En la cuenca del Colorado se perforan varios pozos, tres pozos por Unocal, el Estrella del Mar, Cruz del Sur y Corona. Exxon perfora en la cuenca Rawson en Taira. Petrobras perfora un pozo en San Julián. Y Oxy perfora en la parte norte de Malvinas. Entre estos pozos se registra el evento más importante, que fue la comprobación de petróleo en un ensayo en el pozo Cruz del Sur en la cuenca del Colorado. Fue la primera prueba de la existencia fehaciente de líquidos, hidrocarburos, en el offshore argentino. Después siguió el trabajo, digamos, con Sísmica, el proyecto de YPF hacia el Alto Externo, que es la parte externa de la cuenca del Colorado, en la cual hoy todavía estamos trabajando para perforar en los próximos años un pozo. Bueno, esto fue un poco el resumen de los décadas del 90. En los 2000, en la primera década de este milenio, se registra sísmica en la cuenca del Colorado y en Malvinas. Se perfora un pozo, el Malvinas X1, el primer pozo de aguas profundas. Se lleva a cabo el proyecto Aurora, con 4 pozos en la parte somera del Golfo San Jorge, y Helix, con 3 pozos en el offshore de la cuenca austral. Una cosa importante en los últimos años también es la función científica, pero también, digamos, colectora de datos, que cumple la iniciativa conjunta, iniciativa científica conjunta entre YPF y TEC con el CONICET, a través de lo que se llama Pampa Azul, ¿no? No voy a hablar mucho de Pampa Azul, hay otras presentaciones. Este slide me lo cedió el grupo del grupo de Pampa Azul, liderado en YPF por Ofelia Silio, y acá tenemos un poco el trabajo que hacen. Es la primera vez que se hace con fines científicos, pero también pueden ayudar a la industria, como todo esto, una batimetría detallada, se toman muestras, se estudian, digamos, los sistemas deposicionales actuales, todo un cúmulo de información
que también es parte de la soberanía científica, porque hay muchos países hoy día que dedican grandes recursos al estudio de las plataformas y del mar como parte de su presencia en el mar, ¿no? Principalmente, bueno, en Brasil lo ha hecho desde la década del 70, Chile lo está haciendo, hay muchos países que avanzan en ese sentido. Esto simplemente cómo fueron variando las actividades de perforación a lo largo de estos años. Esto ya lo comenté, no vamos a entrar en mucho detalle. Esto fue el objetivo de los pozos perforados en aguas someras del Golfo San Jorge. Y el objetivo, buscaban en trend de los campos productivos hacia esta parte, descubrieron petróleo, pero lamentablemente no fueron económicos. El otro tema fue el pozo de profundo de Malvinas, X1, que testeó el borde sur de la cuenca de Malvinas. El pozo tuvo una operación impecable, pero falló desde el punto de vista del descubrimiento. Digamos, se habían detectado gran cantidad de evidencias indirectas de DHIs, se había visto los crossplots de AVO que indicaban presencia de gas, pero en realidad lo que no se había tenido en cuenta es que se podía encontrar una columna subcompactada que altera sensiblemente la relación, o digamos, la posición de las anomalías en un crossplot de AVO. Eso también fue una lección aprendida importante. Bueno, recorrimos todo esto desde las primeras perforaciones del Golfo San Jorge a las perforaciones en la cuenca del Golfo del Colorado y Salado, el impacto que tuvo la Mosconi, la perforación en aguas someras de Tierra del Fuego que aseguró las reservas de gas después de Loma Lata más importantes que hay en el país, el avance en el plan Argentina hacia las cuencas Colorado, Rawson y San Julián, la primera perforación en la primera década de aguas profundas, el Malvinas X1, y ahora pasamos a un tema más importante también, que es, se agregaron mucho más datos de sísmica regional. La punta la hizo en 2008, las sísmicas PAN, que son líneas que vinculan las cuencas, por eso SPAN, que iluminan la parte profunda de la corteza, o sea, llegan a diferenciar sísmicamente el moho y muestran la geometría general de las cuencas. En el 2018 comenzó un programa SPEC, es decir, el propietario de la sísmica es el dueño del dato y vende la licencia de uso en todo el margen argentino, principalmente en el sur norte, hasta la zona de fractura de Malvinas Agulhas, pero también en gran parte de la cuenca de Malvinas. Y en el 2018-2019 salió la primera ronda licitatoria de bloques después de mucho tiempo. Bueno, acá no se ve muy bien, esto es un detalle de los datos sísmicos, me parece que me estoy excediendo un poco de tiempo. Pasamos por eso voy a pasar un poco más rápido, pasamos a la zona de aguas del nuevo registro, al norte de la zona de fractura Agulhas Malvinas. Es un grillado regular que abarca aproximadamente 40.000 kilómetros. Acá se agregaron 13.500 kilómetros y la parte interna, ya sobre la plataforma Salado y Colorado, son otros 24.000 kilómetros. Esta información es crucial para cualquier evaluación de una ronda futura, ¿no? Bueno, trabajo regional. Estos son los trabajos que uno hace desde el punto de vista regional en talud. Esto es una reconstrucción al momento de la apertura con las cuencas de rift del lado argentino, del lado sudamericano y también del lado sudafricano. Y esto es, con este polígono, el mapeo del basamento. Acá se ve la cuenca del Colorado, la cuenca del Salado, la cuenca de Rawson y la parte offshore de la cuenca del Golfo. Es simplemente para mostrarles el tipo de trabajo regional que uno hoy día hace para evaluar el offshore, ¿no? Esto es el intervalo de roca generadora, corresponde al aptiano. Los detalles de esto están publicados y van a aparecer también en el Conexplo de este año, así que no voy a entrar en mucho detalle, y es simplemente a título ilustrativo. El próximo slide es también una reconstrucción paleogeográfica con un talud, ya bien desarrollado, con cuerpos turbidíticos. Esto es interesante porque este intervalo
a principio de este año demostró ser productivo con grandes volúmenes de petróleo del lado africano. Entonces esperamos que de este lado hay probabilidades de que se reproduzcan esas mismas condiciones. Esto entonces es el intervalo de reservorio. Y esto acá es, perdón, salté para atrás. Y esto acá es el sello que conforma la gran transgresión del tope del Cretácico y el colapso del shelf que la precede. Esto es simplemente para dar una idea del trabajo regional que uno realiza. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, los primeros esfuerzos exploratorios estaban en aguas muy someras, empezando por Golfo San Jorge, Colorado, Salado. Después surgió la expansión hacia la plataforma. Hoy día estamos evaluando el alto externo y la próxima frontera son las aguas profundas, donde esperamos encontrar sistemas turbidíticos semejantes a los que se descubrieron recientemente en África como yacimientos, ¿no? Esto es un slide que me prestó Facundo Pagán, del grupo de offshore, liderado por Néstor Volati, integrado por Ofelia Silio, bueno, el mismo Facundo, Juan Pablo Lovecchio y Sebastián Arismendi, que muestra un poco la ciclicidad de la exploración, la adquisición de datos, la interpretación en software modernos, este caso creo que es PaleoScan, donde uno con combinación de atributos puede prácticamente recrear la geomorfología de los depósitos turbidíticos en la sísmica, ¿no? Y finalmente lo que es la perforación. Bueno, la adquisición de datos va siendo acompañada por registros gravimétricos mágicos, muestreo de fondo de mar. Esta es la parte de gabinete principalmente, la interpretación, la generación de mapas paleogeográficos, source to sink, mapa de riesgo, etc. Y finalmente, ya con el proyecto definido, la logística necesaria para construir el pozo y llevar a cabo la operación de perforar en aguas profundas. Esto es un poco el ciclo completo. Fíjense que estamos hablando de 8 a 10 años desde el momento en que uno entra en el bloque hasta la primera producción, en el caso de éxito, claro está. Acá hay varias etapas, comenzando con la sísmica regional, interpretando, identificando leads que dan el potencial al bloque que uno licita. Después tenemos la maduración de los prospectos ya con el acreaje adquirido, datos sísmicos más densos, el estudio de impacto ambiental, y cuando ya se define bien el proyecto, la construcción del pozo y su perforación. Estos son puntos de go no go, es decir, puntos de decisión. Uno avanza en etapas. Se hace un pozo piloto y luego los pozos de delineación. Se construyen los topsides, o sea, lo que está por arriba del mar, en la plataforma, las instalaciones submarinas, y también el FPSO, que es el barco que lleva el petróleo de la plataforma productora a la costa. Es como una gran bodega que almacena el petróleo, ¿no? Y a partir de esto, en el mejor de los casos, tenemos la producción temprana de tieback, ¿no? Ahí está. Bueno, esta es la situación actual. Los bloques licitados, en la última ronda se ofrecieron 38 áreas, se licitaron 18. El acreaje licitado llega casi a 100.000 kilómetros cuadrados, y lo más importante, se comprometieron inversiones del orden de los 720 millones de dólares, lo cual es un número importante y sobre todo en las dimensiones lo que refiere a la economía argentina. ¿Qué esperamos para los próximos años? Para los próximos años esperamos un aumento en la actividad exploratoria en el offshore argentino. Va a haber registro sísmico 3D en los bloques adjudicados, va a haber perforaciones de pozos de frontera críticos en la evaluación del verdadero potencial de hidrocarburos del margen. Obviamente acá, hasta hace un año, hubiéramos sido, bueno, está bien, es de alto riesgo y todo. Pero ¿qué pasó? Vemos que a principios de año se produjeron enormes descubrimientos
en el margen conjugado de Namibia, que desde el punto de vista estratigráfico, estructural, tiene muchas semejanzas con el nuestro, y evidentemente las compañías están mirando este margen ya con otros ojos. Hubo una nueva ronda exitosa de licitaciones en Uruguay, y eso implica que las compañías están mirando en un marco temporal relativamente estrecho a este margen, aún en un escenario transicional a nueva fuente de energía, porque hay muchas compañías que dicen que hasta el 2050 vamos a tener combustibles fósiles y después tenemos que sí o sí cambiar a otra fuente de energía. En ese contexto, este margen adquiere importancia justamente para cubrir ese gap, ese puente necesario para desarrollar económicamente otra fuente de energías y llevarlas adelante. Entonces, con todo esto, y a partir del play análisis que hicimos hace varios años ya liderados por Néstor Volati, el offshore argentino representa la última frontera exploratoria comparable en tamaño e impacto con los dos convencionales de Vaca Muerta. Bueno, esta presentación se la quiero dedicar principalmente a dos pioneros del offshore, a Juan J. Nájera, por las razones que ya comenté, y también a los jóvenes que están aquí. Les quiero recordar el papel importante que jugó en el avance del offshore el doctor Mateo Turic, como gerente de exploración de YPF en el siglo pasado. ¿No? Con esto termino, muchas gracias, y también quería sumar al agradecimiento acá, bueno, todos ustedes, los que tuvieron la paciencia de escuchar esto, y además las incontables oportunidades que tuve trabajando en el grupo offshore, liderado por Néstor Volati, hoy en el pasado, los integrantes de hoy y también los integrantes que formaron de parte en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Realmente genial la presentación, súper interesante. Así que bueno, vamos a dar inicio ahora al ciclo de preguntas. Así que invitamos a todos los presentes a solicitar la palabra si quieren prender el micrófono y hacer una pregunta directamente, o bien pueden escribirla y la leemos, escribirla en el chat y se la leemos a Pedro. Pueden preguntar. Bueno, acá tengo una pregunta de Gabriel Giacomone. Pregunta, Pedro, dice si ven potencial en los depósitos de condoritas del talud inferior. Esa es una muy buena pregunta. La respuesta exige un poco de tiempo, lamentablemente. Yo creo que las contornitas, desde el punto de vista exploratorio, tienen un alto potencial. Ahora hay que tener cuidado con eso. Hay un modelo de contornitas que está aprobado como play exploratorio en el margen del este africano, o sea, en la zona de África oriental, no del lado Atlántico, sino del lado Índico, y que se basa en el hecho de que las contornitas en realidad es un proceso de retrabajo de sedimento. Si yo tengo, por ejemplo, turbiditas que entran al mar, ¿no? Y esas entran hacia, digamos, bajan el talud y hacia la plataforma abisal, ese material lleva una cantidad, una mezcla de pelita, digamos, pelita y arena. Cuando ese depósito queda expuesto a una corriente turbidítica, el efecto de esa corriente, por más que es de baja velocidad, siempre digo, la contornita se mueve como una bicicleta, pero son miles de bicicletas y todo el tiempo. La turbidita se mueve a la velocidad, o sea, el proceso de depositación de turbidita se mueve a la velocidad de un tren, pero pasa cada tanto. Entonces, en ese contexto, el retrabajo de esa arena es importante y aumenta mucho la cantidad, la calidad de reservorio. No solamente en África, ahora recuerdo también que en Brasil, en la zona
de las cuencas del sudeste, ¿no? Han encontrado importantes yacimientos asociados a contornitas. Sí, la respuesta es sí. Es un play importante, pero hay que tener en cuenta bien las condiciones genéticas, la arena que es retrabajada y cómo, lo más importante, cómo esa arena está sellada. Porque puede ser un muy buen reservorio, pero a falta de sello no hay mecanismo que atrape el petróleo. Perfecto, Pedro, gracias. Hay otra pregunta de Gabriel que dice, ¿la chance de éxito geológica de los prospectos del bloque CAN 100 cambió luego de los descubrimientos de Namibia? ¿En qué magnitud? A ver, es difícil responder a esa pregunta porque primero que el objetivo principal del CAN 100 no es lo que se buscó en Namibia, es otro play. Desde el punto de vista del sistema petrolero, lo que podemos decir es que el hecho de que, bueno, en el margen argentino, uno de los factores de mayor riesgo hasta ahora siempre era la presencia y la eficiencia de la roca generadora. Se partió de los pozos del ISDP en África, frente a Sudáfrica, que mostraron presencia de hidrocarburos, pero siempre era una cuestión de alto riesgo. El hecho de que en el margen conjugado, en una situación paleogeográfica mucho más cercana, quedó demostrado fehacientemente que hay un sistema petrolero eficiente, generó un desrisqueo. Ahora, es un desrisqueo a nivel de play. Yo no diría que a prospecto podemos aplicar el mismo criterio, ¿no? Se requiere más estudio para eso. Seamos cautelosos. De todos modos, es una muy buena noticia porque desrisquea un factor muy importante que hasta ahora afectó a toda la exploración del margen argentino. Perfecto, clarísimo, Pedro. Hay otra pregunta que nos hace Gabriel Ascurra y dice, ¿en qué estado o etapa se encuentra el proyecto Argerich? Bueno, creo que va a haber otras presentaciones sobre ese tema, pero es prácticamente, digamos, ready to drill. Está listo para ser perforado. Bien, Hay todo un tema de medio ambiente que digamos, que ha generado algunas demoras, pero creo que, digamos, premió el buen senso, el buen sentido común y que puede ser una gran oportunidad para la Argentina. Porque bien, Argerich, dado éxito, abre toda una nueva frontera exploratoria, ¿no? clarísimo. Bien, otra pregunta, Pedro, de Francisco Pangaro. Pregunta, ¿qué tipo de play se explorará en el próximo pozo estratigráfico? Con lo que no sé si quiere completar la pregunta, si querés abrir, Francisco, el micrófono y, y preguntar, o la podés contestar, Pedro. ¿A qué pozo se refiere? Menciona en el Ana próximo Argerich, pozo. sobre Ah, ahí está. qué tal. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Pancho? Estaba ¿Cómo estás? totalmente desconectado del profesor argentino por un tiempo, el Argerich, el Cancian. Bueno, hay otro prospecto vecino al Argerich, pero esto es información que no está muy difundida todavía y aparte otra cosa, nosotros, o sea, yo puedo hablar por YPF, no somos los operadores. Entonces sí, hay un follow-up, hay una posibilidad de un back-to-back, pero no estoy en condiciones de definirte por un tema de confidencialidad el prospecto. Vale, gracias. Éxitos en el pozo. Muchas gracias. Bien, Diego Lamaquia pregunta, ¿en qué profundidad se hizo el pozo de Malvinas X1 y en qué año realmente fue realizado? Bueno, ahí tengo que apelar a mi memoria. El pozo creo que fue hecho en el 2011 y fue en
500 metros más o menos de agua, de profundidad de agua. No es un pozo ultra profundo. Y es una pregunta interesante para aclarar un tema. El término de deep water, ultra deep water, aguas profundas, aguas ultra profundas, varió mucho en el tiempo. Porque yo me acuerdo que cuando se empezaron a perforar los primeros pozos en Brasil, por ejemplo, se hablaba de aguas profundas cuando eran más allá de los 200 metros. Hoy día se toma como un límite como 500 metros, ¿no? Pero en general, digamos, uno puede decir que hoy día el límite de aguas profundas está en ese orden, 500 metros y ultra profundas 1500 metros. Pero también es un tema de tecnología, ¿no? Eso va cambiando cada vez que avanza más la posibilidad de emprender pozos en aguas más profundas, ¿no? Bien, gracias Pedro. Otra pregunta de Luis Álvarez dice si hay algún estudio que permita relacionar un sistema petrolero homólogo al presal de Brasil en plataforma argentina. Yo trabajé en el presal de Brasil y yo creo que la situación del sistema petrolero, del presal sobre todo, que es, digamos, Lagoa Feia y Las Coquinas, es completamente diferente a lo que tenemos en Argentina. Eso también tiene su razón geológica. La cuenca del Presal tiene como límite sur el Alto de São Paulo, que marcó un límite muy importante, mucho más importante que, como siempre se pone, la dorsal de Balvis. La dorsal de Balvis es un rasgo muy tardío. El límite realmente deposicional fue el Alto de São Paulo. De ahí para el sur hubo una barrera muy eficiente para la ingresión marina. De hecho, es muy probable que Aray, un geólogo brasilero, tenga razón de que la conectividad con el presal vino por el Aptiano, por dentro del continente, o sea, lo que hoy es continente, antes que se abriera el Atlántico, ¿no? Bien. Rafael Enrique Coa Rivero pregunta, ¿qué tipo de hidrocarburos están presentes? ¿Livianos, pesados o extra pesados? Bueno, eso nos gustaría comprobar con los pozos. Lo que sabemos es que el ensayo del Pozo Cruz del Sur fue petróleo liviano de origen marino, cretácico. Pero realmente estamos al inicio de un ciclo exploratorio. Estoy hablando del hoyo norte, cuenca austral, o sea, la parte sur, al sur de la zona de fractura de Malvinas Agulhas, es completamente diferente. Ahí tenemos muchas evidencias de petróleo liviano y obviamente también las grandes acumulaciones de gas que comenté anteriormente. Bien, gracias Pedro. Voy a hacer una última pregunta. Hay varias más, pero para no extendernos en el tiempo y no quitarte también más tiempo. Hay una pregunta que dice, ¿qué tanto es el riesgo al que están expuestos los perforadores al trabajar en pozos offshore? Pregunta José Gareca. Eh, Riesgo. Mira, hoy día yo creo que no hay sector donde se ejerce más millón de riesgo que las operaciones offshore. Obviamente, esto también es una curva de aprendizaje. Desde el desastre de Piper Alpha en la década del 80 a Macondo a principios de este milenio, siempre surgen problemas, muchas veces por un cúmulo de errores, pero digamos, la idea es aprender y mejorar el performance. Y realmente uno ve en los diarios, en noticias, bueno, sí, una catástrofe, un accidente, pero en realidad en el marco total de la actividad de offshore son mínimos los casos que realmente tienen un severo impacto, ¿no? O sea, es mucho más, yo diría que es más arriesgado conducir por una ruta nacional argentina, algunas rutas nacionales con los baches que tienen de noche, que estar embarcado 15 días en una plataforma petrolera. Es Tal cual. un comentario jocoso, ¿no?
Bueno, perfecto, Pedro. Una consulta, ¿podemos compartir tu mail para que los Sí, participantes realicen las preguntas que han quedado colgadas, en el chat? ¿Puede ser? estaba puesto en en el último slide, que bueno, yo no, ya no estoy compartiendo más, pero está Perfecto. ahí, pcres@ipf.com. Genial, genial. Así pueden evacuar todas las dudas. Así que bueno, Pedro, muy admirable tu trabajo realmente. Así que en el nombre Gracias. del capítulo de la IPG de Jóvenes Profesionales de Argentina y toda la comunidad científica de la región, te agradecemos por dedicarnos tu tiempo, tu disposición y por compartirnos tu conocimiento que es gigante realmente en offshore, en lo que tiene que ver con la exploración de offshore. Así que bueno, ahora vamos a proyectar un reconocimiento, un merecido reconocimiento para vos por este aporte, por tu Muchísimas invaluable gracias. labor en este ciclo de conferencias offshore que has dado inicio con tu charla. Así que bueno, de nuevo, súper valioso tu aporte y muchas gracias. De nada, bueno, y muchas gracias a ustedes por la organización y a los que atendieron, a las preguntas que aportaron mucho. Y bueno, a todos los asistentes por la paciencia que me tuvieron. Por favor, Muchas gracias a gracias. vos. Ahí está proyectado el reconocimiento y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra próxima charla, que va a estar titulada como Proyectos Exploratorios Actuales en el Mar Argentino, a cargo de profesionales del equipo de offshore de YPF. Algunos ya lo ha mencionado Pedro en esta charla. El miércoles 24 de agosto a las 17 horas. Además, los invitamos al evento South Atlantic Conjugate Margins, Reconnecting Basins with the Recent Discovery and Exploration Opportunities, del 6 al 8 de diciembre. También forma parte de la IPG. Así que bueno, Perfecto. gracias nuevamente a todos los asistentes, a Pedro, así como también queremos agradecer a la Universidad de Salta por el apoyo con la plataforma. Las personas que se registraron en nuestro formulario van a recibir el certificado de participación. Lo van a hacer a través de sus correos en el transcurso de la semana. Así que bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Fantástica la charla.